sus compañeros y compañeras. Hoy les venimos a explicar algo relacionado con la formulación de la hipótesis. Esto más aplicado al campo de la investigación científica. Mi grupo está conformado por Ángel Colón y mi persona Luis Madera. Somos estudiantes de Ingeniería Industrial de 10º semestre de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. Entonces partamos desde el principio, desde la definición de la hipótesis. Las hipótesis son consideradas como explicaciones tentativas respecto al problema planteado, presentadas a manera de preposiciones, pero no toda conjetura o suposición es una hipótesis científica. Por ello cumple su función solo si está relacionada con el conocimiento existente, si reúne lo ya conocido con lo que se busca. Algunas hipótesis involucran una variable y señalan la presencia de cierto hecho o fenómeno. Otras relacionan dos o más variables en forma de asociación o covariancia. Hay un tercer grupo que las relaciona en términos de dependencia o de causalidad y permiten predecir con cierto margen de error, por lo que las hipótesis desempeñan un papel fundamental en el proceso de investigación, ya que sirve de puente de intermediación entre la teoría y los hechos empíricos. Esto con la finalidad de buscar nuevos conocimientos objetivos que permitan enriquecer o ajustar los datos de la ciencia. Para formular una hipótesis, escuchemos esta frase de este filósofo, de Dietrich, en el año 2001. Dice que cuando se han debilitado determinados los intereses de conocimiento del investigador y el objetivo de investigación mediante los procedimientos del planteamiento del problema y del marco teórico, el investigador tiene que dar paso a la formulación de la hipótesis. Es decir, que todo se parte desde la observación. Entonces, para poder formular la hipótesis se deben tener dos grandes vías a partir de las cuales se descubren hipótesis y por lo tanto se formulan o se redactan. Es decir, consta de dos pasos. El primero sería a partir de la razón, que sería razonando, y segundo sería a partir de la experiencia o usando la llamada inducción. Hay que tener en cuenta que en ambos casos es importante recalcar que el científico ha tenido una etapa previa de observación y acumulación de datos relacionados con el problema que se planteó, por lo que la tradición científica permite desprender al menos 4 conocimientos que lleven a la formulación de la hipótesis. O podemos decir que esa hipótesis, a través de la información respecto a la observación del fenómeno, es tan clara que conduce fácilmente a una hipótesis. El científico tiene que tener una serie de convicciones o prejuicios filosóficos, producto de una gran experiencia en torno al problema que aborda, lo cual conduce fácilmente a una hipótesis. Un sueño en torno al problema de interés sugiere una hipótesis y su relación correspondiente. Y por último, una analogía con relación al problema. ¿Cómo se formula? Pues la hipótesis se formula desde que la hipótesis trata en primera instancia de una situación real, es decir, que deben poder someterse a una evaluación en el contexto de una circunstancia real que exista o sea reconocida. Por ejemplo, si se afirma que una hipótesis con respecto al comportamiento violento en escuelas, esa suposición deberá comprobarse con el estudio de datos en un grupo determinado de instituciones educativas. Lo segundo es que las variables o términos de la hipótesis deben ser concretos. ¿Por qué? Porque la hipótesis debe expresar lo que se espera de forma que sea perfectamente comprensible. El tercer paso es que la relación entre las variables de una hipótesis debe ser lógica. Es decir, que obviamente se trata de una deducción probable. De lo contrario no servirá de nada su formulación. Pongamos un ejemplo. El aumento de los niveles de violencia en edad escolar se debe al descenso en la venta de hidrocarburos a nivel nacional.
Es decir, que esa hipótesis no tiene sentido. Y por último, que las variables deben ser medibles. Esto quiere decir que una hipótesis no admite consideraciones subjetivas, opiniones personales o juicios de valor. Lo importante es destacar la objetividad. ¿Sirve la hipótesis? Pues sirve para dar dirección a la investigación científica. O sea, le dicen al investigador lo que tiene que hacer. También sirve como una selección y obtención de datos, pues se necesita para analizar el problema a través de supuestos formulados, orientados a su interpretación. Además, proporciona una base para escoger los procedimientos del análisis estadístico. Incluso también ayuda a orientar la interpretación de los datos. También constituye un puente entre la teoría y la investigación empírica. También cabe destacar que busca establecer relaciones significativas entre los fenómenos y variables, apoyándose en el conjunto de conocimientos organizados y sistematizados. Y por último, sirve como solución de contradicciones que surgen entre los nuevos hechos que se descubren y las vías de representaciones teóricas. Hasta una hipótesis. Para saber cómo se contrasta una hipótesis tenemos el siguiente ejemplo. Seguro que te ha pasado que te sientes la cabeza como un bombo, sensación extraña en la piel, algún escalofrío y ganas de nada. Estar en el sofá, claros indicios que tienes fiebre, ¿verdad? Entonces piensa, voy a comprobarlo. Te pones un termómetro y efectivamente marca los 38 grados centígrados. Ya sabes lo que te toca, antitérmico y sofá. Esto es precisamente un contraste de hipótesis, tan sencillo como esto. Tú tienes una intuición y quieres investigar si esa intuición es cierta. Tu hipótesis de investigación es que tengo fiebre, también llamada hipótesis del investigador o alternativa. Cuando miras el termómetro estás mirando si supera los 37 grados centígrados. Inconscientemente estás utilizando un valor de contraste. ¿Y eso qué es? El valor que vas a mirar para decir si tu hipótesis de investigación es cierta o no. Algo parecido es el p-valor, un número que te va a dar el test estadístico para ver si te puedes quedar con la hipótesis de investigación o no. Pero necesitas un criterio. En el caso de la temperatura tienes el criterio de 37 grados centígrados. En estadística normalmente se utiliza el 0.05 o el 5%. Tipos de hipótesis. Tenemos los siguientes tipos de hipótesis: hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales, hipótesis diferenciales, hipótesis causales, hipótesis nulas y hipótesis probabilísticas. En las hipótesis descriptivas intenta predecir un dato que se registrará y evaluará en el estudio. Por ejemplo, el aumento en las compras de teléfonos móviles inteligentes será un 20% en la ciudad de San Juan para el año 2017. Hipótesis correlacional, típica del estudio con perspectivas asociativas de dos o más variables. Hipótesis diferenciales, se emplean para efectuar comparaciones entre grupos de variables. Hipótesis causales, proponen relaciones de causa y efecto entre variables. Hipótesis nula. La hipótesis nula hace referencia a que no existe ninguna relación entre variables que han sido objetivo de investigación. Hipótesis probabilística. En este tipo de hipótesis indican que hay una relación probable entre dos variables. Gracias.